Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente, miércoles, tercera llamada, luces, cámara y prevención. Qué gusto estar aquí hoy en estos inicios, en teoría, de lo que es todo Día de Muertos, para algunos Todos Santos. En fin, la celebración de Día de Muertos varía en cada región o pueblo, pero todos tenemos un mismo objetivo, que es dar la bienvenida a las ánimas, nuestros muertitos, como solemos decir. Colocamos altares, ofrendas, visitamos el cementerio, arreglamos tumbas, practicamos la religiosidad en memoria de estos muertitos y nos sentamos a la mesa para compartir los alimentos que se han ofrecido en la ofrenda y han perdido su aroma y sabor después de la visita de nuestros muertitos que se han llevado la esencia de los alimentos. El reencuentro con nuestros muertos son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos. Momentos significativos de recordar y revivir aquellos tristes o alegres instantes que hemos convivido con ellos. Eh, los revivimos entre los vivos, los compartimos entre esas vivencias de los que ya partieron. Y para conversar sobre este tema, nos acompaña en la línea el día de hoy el licenciado Juan Becerra Hernández, quien es licenciado en biblioteconomía y ha realizado estudios de posgrado en gestión de ciencias de la información. Combinando su carrera laboral con el fomento a la lectura, es colaborador en radio de BUAP, Radio Mexiquense y suplementos culturales como reseñas sobre libros, películas y obras de teatro. Forma parte del voluntariado mexiquense de fomento a la lectura de la Universidad Politécnica del Valle de México. Se declara a sí mismo como un lector desordenado, tartamudo de oficio, cronista experimental y un actor de teatro fracasado. Su tarea cotidiana es ser un ciudadano honorable. Actualmente es el jefe del Centro de Información y Documentación de la Universidad Politécnica del Valle de México. Juan, muchas gracias por estar con nosotros hoy, acompañándonos aquí en tercera llamada Luces, Cámara y Prevención. ¿Cómo estás, Juan? Hola Rosalía, pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación al espacio a tercera llamada para platicar de este simbolismo que representa el Día de Muertos en nuestro país, que vaya, es interesante, es místico y se conjugan muchas situaciones en relación a que es una tradición que viene quizás de los antepasados, pero que ha sabido convivir con el catolicismo, con la llegada de los españoles. Y vaya, pues es un encuentro con nuestros muertos, como tú bien lo apuntalabas en la introducción, y es una celebración, ¿no? Entre lo religioso, entre lo místico, entre darles una bienvenida, en el sentido de que pues la tradición dice que vienen, siempre se les recibe con un altar, con las cosas que nuestros muertos gustaban en vida, y vaya, estas noches son muy importantes para nuestro país, ¿no? Se pintan de flores, de muchos olores, De y vaya, colores y sabores, hay ¿verdad? que entender cómo recibir a los muertos, y en México, vaya, se conmemora y se celebra pues, ampliamente esta situación de la convivencia con los muertos, que yo siempre me he preguntado si realmente vienen, si hay, ¿no? esa vida, ¿no? Quizás nadie lo ha confirmado, Claro. pero creo que siempre se les tiene presente, ¿no? A nuestros muertos siempre se les recuerda, siempre se les honra con, con su memoria. Siempre de pronto estamos hablando de los muertos, ¿no? Y los mexicanos hemos aprendido a forjar esta tradición de manera muy luminosa. El país, ¿no? Sobre todo el centro del país se conmemora mucho esta fiesta. Hay lugares imprescindibles que visitar en donde se montan grandes ofrendas Sí. para recibir a nuestros muertos de Oye, Rosalía. oye, Y bueno, pues comentábamos en corto tú y yo, me parece que fue el día de ayer, el hecho de sí, que en representación, o cómo decirte, representativamente es del centro al sur del país quien más hace evidente estos festejos o hacen más hincapié en estas celebraciones. sí, claro. Sí, Es hay como que más presencia, ¿no? El norte está más, digamos, involucrado, o tiene más influencia de los norteamericanos y de su Halloween.
pero el centro y hacia el sur sí, uno puede disfrutar, ¿no?, de muchas ofrendas, de muchos altares, de mucha festividad en torno a los muertos, que te decía yo, a mí me parece que coincide mucho con la religión católica, en esas fechas, ¿no?, de celebración, de este encuentro, de ese tabú que rodea a las civilizaciones occidentales actuales, lo que es la muerte, ¿no? Aquí, pues sí tenemos mucha solemnidad en cuanto a la muerte. Cuando perdemos a alguien hay un duelo ahí muy severo de esa persona. Sin embargo, después se le empieza a recordar, ¿no?, de muchas maneras, y estos 2 días, bueno, pues se montan altares, se montan ofrendas, con muchos colores, con muchos significados, lo que platicábamos de la sal, del agua, del color de las flores, que en estas épocas se da mucho la flor de cempasúchil para, pues, invitar al muerto. Es como un faro, ¿no?, que va alumbrando el camino de la llegada de estos muertos a nuestros hogares, y cómo interpretamos nosotros ese simbolismo, ¿no?, esa historia con nuestros muertos al recibirlos, el pan que no debe de faltar nunca, la bebida, sus cigarros, en el caso de cuando fuman, una foto para recordarlo, y de pronto, cómo esta tradición me parece que en la última década ha tomado mucha fuerza, en el sentido de que incluso algunas películas han tomado el Día de Muertos, ¿no?, para algunas imágenes. Sí, bueno, ya ves parece que es una fecha que hay que celebrarse, que hay que honrar a nuestros muertos, y desde ese punto comprensivo de festividad, ¿no?, de lo que representa la muerte, Rosalía. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención. Yo el tema te comentaba que a nivel cultural, familiar y regional, yo soy de Veracruz, soy del norte de Veracruz, y mis familiares son de más al norte todavía, de la Huasteca. Yo soy totonaca y ellos son huastecos de raíz. Y sí hay una variación a pesar de la cercanía y estar radicada en otro lugar, sí varían ciertas circunstancias en el hecho del cómo se celebra y cómo se manifiestan ciertos rituales o ciertas características. Y comentabas tú igualmente de la parte de Janitzio, por ejemplo, Claro. y bueno, encontré también que Tabasco, por ejemplo, pues maneja casi todo un mes en la celebración del Día de Muertos, de esta parte de la veneración a los muertos, ¿no? Y fíjate que me llamó mucho históricamente el hecho de ver que, bueno, los meses, como los contaban nuestros antepasados, eran diferentes, y que anteriormente se celebraba en agosto lo que era el Día de Muertos, ¿no? Y entonces, pero que además se iba más dirigida a lo que es la cosecha, a lo que es la productividad en cuestión de alimentos. Y cambia este contexto cuando llegan los españoles, y entonces nos introyectan esta parte que decías tú de la religiosidad, y entonces sí se vuelve el día de de los muertos, ¿no? De Día de Muertos, exactamente. Sí, coincide con la religión católica, porque precisamente estos días, el 1 y el 2, la religión católica celebra a los fieles difuntos, y entonces y el Día de Todos los Santos, ¿no?, respectivamente. Entonces se coincide con la parte de los indígenas de venerar a los muertos. Entonces ahí coincide, y la tradición empieza a combinar estos colores, ¿no?, de estos pueblos que creían que al morir era el comienzo de un viaje, ¿no?, al inframundo, que se llamaba en nuestros antepasados Mictlán, ajá. Y bueno, pues de ahí viene, ¿no?, esta parte de los muertos, y digamos que la conexión con los católicos se refiere a los santos difuntos, ¿no? Y en este sentido, bueno, también hay un paralelismo con esta cuestión del bien y el mal que trae la religión católica con la conquista de los españoles, y este infierno de Dante, ¿no?, cuando empezamos a decir que los muertos, algunos, se van al infierno, ¿no? Entonces ahí empieza estos rituales funerarios, ¿no? Y esas clasificaciones también, ¿no? De hacer de los niños, los que están en el limbo, de los que no se bautizaron, claro. Todas estas clasificaciones de difuntos o muertos que ya están al final muertos, pero les vamos dando una etiqueta también para hacer un día diferente en la clasificación de la celebración, y también la forma del ritual, según estuve viendo.
Sí, claro, y acuérdate que también, bueno, empieza ese ritual que tú dices que al enterrar a los muertos, pues se enterraban con ciertos objetos, ¿no? Que al muerto le gustaban, alguna ropa preferida, ¿no? Ahí empieza esta combinación con la religión católica y de combinar esta herencia que teníamos como la parte indígena y cómo la evangelización cristiana, bueno, viene a influir también en estas fechas y a cómo la religión interpreta la muerte, ¿no? Entonces, pues esto combinado en la actualidad es lo que hoy conocemos como la fiesta del Día de los Muertos, que es una combinación de estas culturas, ¿no? De la parte española, de la parte indígena y sobre todo de las diferentes, ¿no? Culturas indígenas que nuestro país tiene. Tú mencionabas las que hay en Veracruz, las que tuvimos aquí en la Gran Tenochtitlán, que también en el Zócalo en la actualidad hay una gran ofrenda donde se celebran a los muertos, que en los antepasados fue un lugar de reunión para estas celebraciones, ¿no? Entonces, pues la fiesta es muy colorida, representa mucho para nuestro país, finalmente son días de guardar, de estar con los muertos, de recibirlos, protestar, y yo insisto mucho, ¿no? En siempre recordarlos, honrar la memoria de nuestros muertos. Creo que eso es muy importante, el poder convivir con la muerte, porque pues finalmente es lo único que tenemos asegurado en esta vida. Yo no sé si se trascienda, nunca he hablado con un muerto, no sé si regresa o si vamos a regresar, como que también hay muchos tabúes, ¿no? Muchos mitos. Bueno, ya entraríamos a otra parte del misticismo. Ya entraríamos a otra parte del misticismo, ¿no? Ya es un poquito claro. más allá. Porque no sabemos, ¿no? Finalmente no sabemos si realmente regresan, si hay un paraíso, si hay un infierno, ¿no? Como que eso queda mucho ahí entre dichos, entre mito. Pero finalmente creo que a lo que debemos de recordar es esa convivencia, ¿no? Con nuestros muertos y verlos de esa forma. Claro, oye, y bueno, hablando de esa gran variedad y formas distintas de celebrar, pues a quienes nos estén escuchando los invitamos a que nos pongan algún comentario y nos digan cómo es la forma de celebrar de su región, de dónde son, de qué región son y cómo se celebra, cuáles son los tributos, ¿no? Porque finalmente es un tributo esa ofrenda, ¿no? Claro, y mira, fíjate que hasta dónde ha trascendido esta celebración que en el año 2003 la UNESCO declara el Día de los Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Entonces, pues vaya que tiene relevancia, ¿no? Que la UNESCO haya incluido a esta celebración ya como un patrimonio, ¿no? de la humanidad, y cómo nuestro país representa, ¿no? Es uno de los países que representa este día, su trascendencia, ¿no? Bueno, más y también allá preguntarle a los radioescuchas y que nos recomienden los lugares, ¿no? que visitar. Yo aquí invitaría a que no se pierdan Pátzcuaro, el Zócalo de la Ciudad de México, desde luego, y por ahí hay un lugar que yo no he ido, Rosalía, que se llama Misti, que me parece que también ahí hacen una gran celebración. Es aquí en el Estado de México, ¿no? Es en el Estado de México, como que a la parte de Nesa, supongo es más o menos esa zona, luego para allá, como de ese lado del estado. Ajá. Y me parece que ahí hacen una gran celebración muy pintoresca del Día de los Muertos. Sí lo he escuchado, tampoco he tenido el gusto de ir. Sé que se llena muchísimo, eso sí lo he escuchado. Pero sí, claro, quien nos escuche y quien nos comparta si lo ha vivido, que nos cuente qué tan colorido, qué tan emotivo puede ser, porque finalmente el hecho de venerar a un muerto, de hacer esta celebración, es nuevamente tener esa interconexión emocional que existía con la persona a la que estamos venerando, ¿no? Así es, y fíjate también cómo la relación, ¿no? que los mexicanos guardamos con nuestros muertos es muy característico, ¿no? Se ha representado en la literatura, en el cine, en el arte, esta cuestión de los muralistas, ¿no? que plasmaron muy bien a la muerte, pues es también una forma de obsequiar, ¿no? Un homenaje a lo que representa para los mexicanos la muerte, ¿no? Esa visión particular
particular del mexicano, la Catrina, ¿no? Sí, esa creo, la Catrina ha sido una aportación muy importante de Guadalupe Posadas, porque Exactamente. ha sido pues un emblema muy representativo, ha sido una forma de también introyectarnos, reflejarnos, no sé, darnos esa parte creativa de cómo explotar esa imagen de la, pues de la muerte. Es el esqueleto, ¿no? El que está dándole esa imagen, pero con una elegancia, una personalidad, una imagen que llama, y que no solo llama a los mexicanos, también llama a los extranjeros. Así es, y bueno, ahí también hay que mencionar lo relevante que es el altar que se les hace a los muertos, que bueno, es esta expresión, ¿no?, de celebración que combina flores, alimentos, las velas, flores, ¿no? También no sé si has podido visitar en estas fechas los panteones, y también cambia el colorido, ¿no? Claro, se renuevan las ¿no? imágenes. La gente va, y en algunos lugares, en Pátzcuaro, por ejemplo, pasan la noche en el panteón está en la isla, entonces se ilumina toda la isla para pasar una noche conviviendo con los muertos, con música, con tragos, con comida, y compartiendo, ¿no?, con alguien que está ahí enterrado, y que de pronto yo a mí me parece de pronto que es una paradoja, ¿no?, porque cuando los despedimos nos volcamos a llorar, a lamentarnos la pérdida, y después, con el paso del tiempo, esto se vuelve en una celebración, ¿no?, y estás recordando a tu muerto, celebrando, teniendo esta expresión oral, ¿no?, musical con los muertos, ¿no? Entonces es como que todo un obsequio el que representa México para los muertos, lo que hacemos con esta situación, incluso el pan de muerto, ¿no? Es una invitación a combinar y decir que la muerte también puede convivir con lo dulce, ¿no? Con claro, el azúcar, los huesitos del con pan. los huesos, ¿no? Oye, Juan, Entonces, y haciendo dime. referencia a esto que decías de la fiesta, de lo que es, efectivamente, esta celebración de Día de Muertos, de Todos Santos, de fieles difuntos, es eso, es una fiesta en el reencuentro del visitante que viene pues a vernos, a convivir Sí, con claro. nosotros en esta fecha. Es eso, es una celebración, por eso los llenamos de dádivas, de alimentos, de su gusto, de lo que es la ofrenda, de lo que se produjo o se produce en el tiempo de la cosecha. Habríamos de hablar como en la cuestión de la abundancia que nos da nuestra tierra también. Sí, y finalmente creo que es una verbena, ¿no? Un paseo por los muertos, de la parte indígena, ahora combinado mucho, ¿no?, en la actualidad. Es una tradición que creo que a este país lo representa, y que se ha conservado. Hoy creo que en la actualidad tiene mucha relevancia. Justo yo estoy en una celebración, Sí, me en una comentabas. escuela, en donde pues a estas nuevas generaciones les están pidiendo que hagan ofrendas a distintos personajes, les están platicando sobre el origen, lo que representa, y a mí me gusta siempre decir que es algo que es lo único que tenemos asegurado en esta vida, ¿no? La muerte. Entonces, claro, yo en lo particular hace mucho tiempo le tenía mucho miedo a la muerte, me generaba un conflicto. Ahora, con los años, he tenido como que pues más comprensión de qué se trata. Te puedo decir que ya estoy muy tranquilo, ¿no? Pero siempre finalmente es un miedo, ¿no?, que se le tiene, una reserva. Pero bueno, entraría una parte es una teoría esa del miedo, porque por ejemplo yo podría llegar hoy y decir estoy muerta de cansancio y hablamos de la muerte, Ajá, y claro. me moría de miedo, ¿no? O sea, tenemos Ajá. expresiones tan cotidianas todo el tiempo que hablamos y evocamos a la muerte. Y creo que hablando de prehispánicos y de historia realmente de raíz mexicana, pues eso se hacía, ¿no? Venerar a la muerte y tenerle ese respeto, y a la vez tenerla como amiga de alguna manera, como aliada, ¿no? Sí, y fíjate que es algo que yo sigo sin entender, que creo que tiene que ver con esta situación de la influencia de la religión católica, que de pronto cuando muere alguien, quizás está sufriendo, quizás está enfermo,
lo lamentamos mucho, ¿no? Ese velorio es una noche difícil, es una noche dura, cuando deberíamos de asimilarlo, como tú lo dices, ¿no? Como dejar al muerto a que vaya ese camino, a que se encuentre con un descanso, con el descanso eterno que de pronto lo escuchamos en la religión, pero sí nos pega, ¿no? Como que es complicado esta situación. A mí en lo particular me duele mucho cuando muere alguien joven, cuando muere por una tragedia, por algún accidente, ahí sí duele un poco más, ¿no? Pero cuando pues es alguien grande que está sufriendo, que está padeciendo alguna enfermedad, pues creo que finalmente hay que aprender a saber dejarlos ir, a que se encuentren con ese lugar que decimos muerte, Rosalía. Ya estamos de regreso aquí en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Juan, muchas gracias por seguirnos acompañando. Continuamos con el tema de Día de Muertos. Y fíjate que lo que hablabas hace rato de la religiosidad española, pues es ahí donde empezamos a hacer cambios, ¿no? De hecho, yo encontré que hay denominaciones como que la raíz empieza como náhuatl prehispánico y posteriormente le llaman europeo hispánico, que es cuando ya se convierta esta parte del Día de Muertos y de los fieles difuntos. Y que es la parte como queda luego como de dónde, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos otra influencia que la verdad es que esta sí viene a distorsionar todo lo que es el Día de Muertos y esto del Halloween, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la cercanía con los norteamericanos y lo que de pronto pues algunas instituciones educativas han adoptado el Halloween, pero en términos por esta cuestión de la enseñanza del inglés, y bueno, han acudido, ¿no?, al Halloween. Afortunadamente o lamentablemente tenemos también mucha influencia de los norteamericanos, y bueno, ellos sí se han abocado mucho, ¿no?, a este cine de terror, que lo han combinado con el Halloween, y que pues bueno, nos ha llegado a nosotros, ¿no?, esta cuestión llamativa de que hoy la gente pues de pronto se acostumbraba mucho a hacer un Halloween que pues era una fiesta para disfrazarse y bueno, convivir en términos a esta cuestión del terror del Halloween. Hay, ¿no?, muchas películas que hacen alusión a este tema, y que bueno, de alguna manera tenemos alguna influencia con ellos. Creo que en la última década ha tomado mucha fuerza esta tradición del Día de Muertos, que lo ha trascendido más, ¿no?, incluso ha ganado más espacio Sí, con yo nuestra creo que juventud. ese pronunciamiento de hacerlo patrimonio cultural ha tomado Sí, eco claro. en las instituciones, sobre todo me imagino las educativas y las institucionales que han apoyado, bueno, este reciente desfile, por ejemplo, de Catrinas, que es muy colorido, que está muy abocado también a nuestras raíces, porque pues se visten como Catrinas, pero también se visten como indígenas que hacen referencia a algún símbolo de su región. Sí, Y sí, te digo, lo que yo veo hoy que bueno, predomina más, ¿no?, los personajes que se disfrazan. Te encuentras ya más Catrinas que personajes del cine de terror de los gringos, y eso, pues bueno, eso se agradece, que la celebración pues rescate más cuestiones nacionales, más cuestiones que nos representan a nosotros como una identidad. Me parece que el Día de Muertos también tiene que ver con eso, con la identidad como país, de cómo nosotros muy particularmente celebramos a los muertos. Entonces y el eso Halloween también es es muy notable, ¿no? mucha mercadotecnia también, por eso es la cuestión de que llama la atención y que los tipos de disfraces, las relaciones con las películas que existen, infinidad de ellas sangrientas. Sí, y sangrientas. Creo que hay algunas que son rescatables, ¿no? Las películas de Halloween, el Freddy Krueger también me parece que influyó mucho en la juventud mexicana, ¿no? Incluso en cierta literatura de terror, pues se habló mucho de ese cine, también de ese cine de terror, ¿no? Entonces, nos tiene que llegar, es un país vecino con el cual tenemos mucha cercanía, mucha convivencia en términos pues, de económicos, culturales, de intereses binacionales por muchos años. Entonces, yo creo que aquí que tu programa también sirve para eso, ¿no?, para aclarar esa gran diferencia. Qué bueno que hay bueno, espacios como este para poder pues explorar un poco este tema que es
infinito, que es muy largo, que nos pasaríamos mucho tiempo hablando del Día de los Muertos, Sí, de claro. los lugares y de cómo se celebra, de qué se come, ¿no? Sí, fíjate que esa es la idea. Creo que lo comentábamos y en lo personal te confesaba que había pues desconocimiento, ¿no? A mis años, al tiempo transcurrido y a las vivencias de diferentes zonas que me ha tocado vivir o pasar, pues seguimos siendo o sigo siendo ignorante de muchas circunstancias o muchas cuestiones culturales que podríamos conocer más a fondo, que no nos abocamos a investigar, a conocer o a convivir, como dices, o sea, hay que ir a Janitzio, hay que ir a Pátzcuaro, hay que ir a Mixquit, hay que ir a diferentes lugares para conocer esta cultura tan rica que tenemos, tan abundante en conocimiento, tan abundante en significados. Sí, sí, y rescatando esto, ¿no? Yo creo que yo invito mucho a acudir, ¿no? A esta celebración desde el punto de vista de los mexicanos, ¿no? De lo que representa como país, que también somos una sociedad, un país de muchas celebraciones, y obviamente el Día de los Muertos pues no se salva, ¿no? Porque es esta celebración de estos días que nos regresa a nuestros antepasados, a nuestros recuerdos, a poner estos altares, a reunirnos para honrar a nuestros muertos, ¿no? Entonces me parece que es una tradición que hay que mantener, que hay que tener viva, que hay que heredarle a las nuevas generaciones y que sepan esa convivencia con los muertos, ¿no? Por ahí alguna vez bromeábamos y yo le decía, bueno, yo le tengo más miedo a un vivo que a un muerto, ¿no? Claro. Ojalá que un día pudiéramos platicar con un muerto, pero de pronto eso no sucede, ¿no? Esta cuestión de poder hablar con ellos, ¿no? Espero que no. Sí, yo creo que te da más miedo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y lo que tú has dicho, estos mitos, ¿no? De la muerte, de lo que se tiene, ¿no? O sea, pues sí, estoy muerto, pero ¿de qué? Sí. Estás muerto, Es una ¿no? expresión de todos, cotidianamente la utilizamos, ¿no? Para diferentes circunstancias. Fíjate, Juan, que yo encontré que en algunos lugares se empiezan a festejar desde el día 25 de octubre y la verdad es que yo desconocía esa parte. Para mí los días relevantes fueron desde la niñez o la infancia, los días 31, el primero y el 2 de noviembre, ¿no? El 31 de octubre y 2 de noviembre. Entonces eran como más acortados los tiempos, ¿no? Y a nivel indígena, por decirlo de alguna forma, lo manejan con más tiempo. En Tabasco encontré que era un mes. En algunos, estos te digo que empiezan como el 25 en otros lugares. Bueno, o sea, hay diferentes formas y circunstancias. Y aparte es yo recuerdo como niña que nos decían hay que estar cuidando no solo las velas para que no se enciendan, no se quemen algo, ¿no? Sí, Sino sí, claro. estar al pendiente porque tienes que estar junto al altar esperando a la visita que va por los alimentos que le has puesto, o sea, la visita del muerto, no la visita del vivo. Sí, claro, ahí es la forma de esperarlos. En algunos panteones, te decía, se quedan toda la noche a esperar a los muertos con música, con iluminado todos los panteones para esperar, ¿no? a nuestros muertos. Y mira, el dato es que el 1 y 2 de noviembre estaba dentro es lo que te decía, que es de parte de la religión católica, de los santos difuntos, pero bueno, aquí se adoptaron esas fechas y bueno, se ha mantenido, ¿no? Y quizás por eso el dato que tú das es porque, pues sí, en otras regiones desde mucho antes empezaban con estas celebraciones del Día de los Muertos, Rosalía. Sí, hablando de la parte hispánica, ¿no? De la parte histórica de nuestra. Y hablando de la parte religiosa, pues sí, es el día 2 como ha quedado. Y también encontré por ahí, Juan, el hecho de que los altares se hacía como en escalones. Había diferentes niveles de acuerdo a las circunstancias del muerto o a quien estaba dedicado pues sí, la ofrenda, ¿no? O el santo, ¿no? No sé si los tengas por ahí, yo te los comparto yo. Sí, a ver, ya hasta los perdí, creo, pero aquí los tengo.
que decía por ahí que, dice, en el lugar más alto de estos niveles, que manejaban 7 niveles, se coloca la imagen del santo de devoción de la familia, a quien, ahora sí que a quien venera cada quien, ¿no? Aquí somos muy devotos de la Virgen María. Sí, sí, también. Uh-huh. No, y es otra, como que, digamos, algo que contradice, ¿no? De pronto nos convertimos en muy indígenas en esa tradición, pero pues dicen que hay dos cosas que el mexicano siempre celebra, ¿no? La guadalupana, que esa no se pierde, y el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahí también hay esa combinación con lo religioso, pero me parece que es una celebración que sabe convivir, ¿no? Con esta parte de la religión católica, con la parte de los indígenas, ¿no? O sea, creo que ahí sí hay buena convivencia. Y algo me decías, ¿no? De la sal, de que hay que poner agua, Sí, fíjate que los símbolos, dice que por ejemplo, el papel picado y sus colores representan la pureza y el duelo. Uh-huh. Las velas y las veladoras y los cirios eran el fuego que se ofrendaba para que alumbrar el camino de las ánimas. Sí. ¿No? Decía que en algunos lugares también las colocan en forma de cruz, que tiene un simbolismo específico, ¿no? Que son los puntos cardinales, y también la cantidad de velas muchas veces iba de acuerdo a la cantidad de familiares que tenías ya fallecidos. Sí, y esta cuestión, ¿no? de la cruz, y esta relación con la religión católica, ¿no? Este simbolismo que pues es la religión católica y la tradición indígena, ¿no? Respectivamente, conviven en esta fiesta, Rosenda. Y mira, si hay oportunidad de recomendar, a mí me parece que una película que ilustra muy bien esta fiesta es Macario, de Ignacio López Tarso. Me parece que es una gran película. ¿Sí? Hola. Sí, te escucho, sí. Que bueno, es hecha en 1960, que tiene mucho que ver, ¿no? Con la esta muerte de los muertos. Sí, claro. Ignacio López Tarso en primer nivel actuando esta película, y donde se encuentra, ¿no? Justamente con la muerte, y ahí empieza esta gran película con fotografía de Gabriel Figueroa. Pues hoy recomendamos en tu programa que en estos días le den una acudan a ver. Creo que luego las televisoras la pasan por estos días. Me ha tocado verla en varias ocasiones. Es una película muy, muy significativa y muy emotiva también. Transmite bastante historia y cultura. Sí, porque bueno, el personaje de Macario representa a este indígena que pues padece, ¿no? Como leñador en esta época colonial, y bueno, pues le toca encontrarse esto y tiene esa oportunidad de convivir con la muerte. Y bueno, ahí hay una gran reflexión de vida de esta fiesta, ¿no? Y también hay algunos libros, Rosalía, que nos invitan a la situación de la muerte hecha de la literatura mexicana. Aura, de Carlos Fuentes, me parece que es un libro notable, donde el personaje principal es la muerte. Y hay otro libro muy interesante de Edmundo Valadez que se llama La muerte tiene permiso, y que bueno, pues también tiene que ver con esta situación de la muerte. Y obviamente el Pedro Páramo de Juan Rulfo es un libro imprescindible en la literatura mexicana, en donde el personaje va a buscar a un tal Pedro Páramo, a un pueblo fantasma, a un pueblo de muertos, en donde está en la búsqueda de esa figura paterna que tiene que ver con estas celebraciones que estamos platicando hoy. Claro, y finalmente volvemos a los temas de la muerte, o sea, el contacto sí, claro. presente, constante que tenemos, ¿no? Fíjate que la flor de cempasúchil que mencionábamos hace rato y que obviamente es de las más representativas, porque hay otras como la mano de león y gota de moco de pavo le llaman, y no sé cuántos nombres, pues dice que su aroma atrae y guía a las almas de los muertos, y en este sentido yo te comentaba que a nosotros nos acostumbraban que desde el altar hasta la orilla de la calle hacer un camino con estas flores para que el muertito encontrara su destino. Sí, el camino, ¿no? Al altar, a donde lo estaban esperando, ¿no? Estas flores que son pues, muy llamativas, con un color y un olor muy, muy particular, que solo en estas fechas también uno las puede ver, no sé a qué se deba, habría que investigar ese color, ¿no? Que
tan característico de estas fechas, de esta flor a mí me gusta mucho porque pues, sí representa eso, ¿no? Ese color de esta época, ¿no? Este símbolo, ¿no? De los muertos, ¿no? Siempre hay una relación de simbolismo entre la flor de cempasúchil y la muerte, ¿no? Bueno, el olor es muy especial, de verdad, sí, sí lo es. Y Sí, lo más curioso es que aunque se cultiva en diferentes épocas, es solo en esta época de Todos Santos, de fieles difuntos, de Día de Muertos, cuando hay en abundancia y se da de una manera hermosa, pues no da la misma calidad de la flor en otra época que en esta época, ¿no? Y, o sí, qué sea, gran homenaje, ¿no? Se les hace a los muertos con este obsequio, con esta flor, ¿no? Para recibirlos, para que la huelan, para que la vean, ¿no? El color es muy representativo y muy llamativo. Y bueno, finalmente también es la flor con la que se despiden, ¿no? O sea, ellos vienen, nos visitan, conviven y se van, ¿no? Entonces también es una flor que acompaña en el camino a estos muertos, sí, y Rosalía. mira, creo que desde que empieza, después de que pasa las fiestas patrias, empezamos a evocar esta celebración, ya empezamos, cambia el clima, cambia el ambiente, y empezamos a decir, se siente ya el tiempo, el airecito de Todos Santos, decía mi abuela. Sí, creo que estas fechas ya empiezan como que a, a definir, ¿no? El término del año, de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho, ¿no? Es una fecha pues con mucha tradición y que siempre creo que nos representa, siempre nos marca a unos menos, a otros más, o otros van por otras celebraciones, pero me parece que también son días de reflexión, de guardar, de hacer una reflexión de filosofía de vida, de estar, ¿no? En compañía de nuestros muertos, de celebrarlos, de compartir. Creo que eso es muy alentador para el ser humano y ayuda mucho, ¿no? Enaltece el alma, los corazones, el poder estar cerca de tus muertos en esta fecha, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues nunca te desapegas de tus seres queridos, de tus muertos cercanos, siempre hay una relación, ¿no? Con ellos, Y hay un siempre los tienes acercamiento presentes, ¿no? familiar también, un acercamiento familiar para la convivencia, para hasta para hacer el altar, para la cooperación de lo que se pone en ese altar. Y bueno, Sí, pues ese es ese acercamiento tanto con los vivos como con los muertos. sí, exactamente, ¿no? Este montaje representa eso, ¿no? Una convivencia, para ver, tú vas a traer esto, tú vas a poner esto, a rescatar una foto, eh, las veladoras, las flores, todo lo que representa el altar, ¿no? Y esta parte tradicional a mí me gusta mucho, a mí es una fecha que a mí me gusta, que disfruto, Claro, porque es este encuentro, ¿no? De convivencia de convivencia. con nuestros muertos. Pues. Oigan, como que aquí huele a tamales y chocolate y pan de muerto. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, yo soy Prevenita. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Oye, fíjate que escuché que estás en un evento. ¿También es de esto de Día de Muertos? Sí, es un evento con una niña de 12 años que bueno, me invitaron, es una especie de kermés y están exponiendo muchos altares, muchas ofrendas a distintos personajes de la historia nacional. Por ahí vi a Hidalgo, a Morelos, a Cárdenas. Entonces, bueno, aquí hay una convivencia con niños como tú, en el que están aprendiendo lo que representa esta tradición de los del Día de los Muertos. ¿A ti qué más te gusta del Día de los Muertos? El pan. El pan me gusta mucho. Y algunos tamales, no todos porque algunos pican, pero son muy ricos. Y estos días son muy padres porque se ve mucha familia y hay altares que se ven hermosos con muchas flores, frutas. Así, fruta, mucha comida, mucha celebración para recordar a nuestros muertos. Y qué bueno que te guste el pan. ¿Cómo te gusta tomarlo? ¿Con leche? ¿Con algún atole? ¿Cómo te gusta tu pan? Con chocolate. Con chocolate. Sí. Esa es muy buena combinación. Y bueno, yo aquí te decía que estamos en esta celebración en una escuela secundaria.
pues aquí compartiendo esta tradición mexicana que es el Día de los Muertos. Oye, y platicando de esto. ¿a ti Dime. te gusta el chocolate cuando lo hacen con el molinillo? Como en el juego. A mí me gusta mucho ese chocolate y el que disfruto más es el chocolate hecho con agua que hacen en Oaxaca. Ese me gusta mucho y frío, porque bueno, yo no soy como que muy panero, pero el pan de muerto sí lo disfruto mucho, me gusta compartirlo mucho, y a mí el chocolate que más me gusta es el que va con agua. Oye, a mí me gusta también la calabaza en dulce. Muy bien, eso también es muy, muy sabroso. En esta época la hacen mucho también para celebrar el Día de Muertos. Es en esta época cuando la hacen mucho. ¿Y qué te parece la flor que ves en esta época? ¿Te gusta? ¡Ay, es hermosa! Me gusta mucho. El olor a veces no tanto, pero es bien bonita. Bueno, ¿y el copal? ¿Te gusta el copal? ¿Cómo huele el copal? ¿No lastima tu visita? No, pero hace mucho humo, pero huele bien padre. Sí, huele muy bonito, ¿verdad? Y dicen, bueno, también que es para purificar. Para purificar el alma, para purificar los pensamientos y para que tengamos un estado, un espacio de relajación y que podamos convivir y recibir a nuestros muertos. Oye, a mí me gustan mucho las calaveritas, pero Rose dice que ella de niña no comía eso, no había en su casa, no era igual. Así es, pues fíjate que en México celebramos con flores, con papel picado, con tortillas, con mole y con pulque, que ese tú todavía no puedes tomar, y con calaveritas de azúcar, porque se dice que en México hasta la muerte es dulce. ¿Tú qué opinas? Pues la muerte es triste a veces, ¿verdad? Pero así oyendo todo lo que dicen y que significa fiesta, a lo mejor tendríamos que pensarla de diferente manera, ¿verdad? Claro, hay que enfocar la muerte de otra forma y fíjate que a veces, pues los que se mueren, bueno, ya se mueren, y los que estamos aquí padeciendo el tráfico y muchas situaciones feas que vemos en lo cotidiano, pues somos los que la estamos sufriendo, ¿no? Pero pues creo que también la vida se disfruta, hay que celebrarla y hay que aprender a celebrar la vida y desde luego también la muerte. Oye, ahí estoy viendo que hay unos mensajitos ahí, dice Tesla. Dice que nos saluda desde Toluca. Oye, Tesla, compártenos cómo viven en Toluca el Día de Muertos. Y también veo a Paolita Capera. Oigan, chicos, pues los que nos estén viendo, compártanos cómo conviven y cómo viven este Día de Muertos para que todos aprendamos cómo es en diferentes lugares del país. ¿Verdad, Juan? Así es, y fíjate que también hay que decirle a los radioescuchas que pues en nuestro país hay muchos cementerios y que en estas épocas se visten de colores, se visten de flores, se visten de visitantes, y que en estos 2 días los cementerios se vuelven lugares que se visitan, en donde la gente va a visitar a sus muertos. Oye, fíjate que Ron me platicaba que también en su casa ponían y hacían coronas para llevar al cementerio, y las hacían en su casa, ¿tú crees? Ah, mira qué interesante que hagan ese tipo de cosas ahí en su casa. Sí, bueno, yo no sé, porque casi no voy al panteón, ¿verdad? Pero creo que es padre hacer cosas para venerar aún a los muertos, ¿verdad? Claro, hay que venerarlos, hay que recordarlos, hay que mantener viva su memoria, su imagen, lo que representaron para nosotros. Y en estas fechas, bueno, se recuerda mucho a nuestros muertos. Entonces, pues no hay que estar tristes, sino hay que celebrarlos y hay que acordarnos de ello con mucha festividad, acordándonos de ellos y siempre tenerlos en nuestra memoria. Oye, pues sí, es una fiesta. Es como cuando arreglamos la casa, barremos y ponemos adornos bonitos porque van a llegar visitantes. Pues es igual. Así es. Nuestro los adorno, vamos a recibir y cómo nos tienen que ver. con nuestro adorno Contentos. principal es el altar para ellos, ¿verdad? Exactamente, y nos tienen que recibir contentos, y que nos vean que estamos bien y que no estén preocupados. Oye, pues yo sé que tú pusiste un altar en tu escuela. Así es, pusimos una ofrenda dedicada a un escritor mexicano que se llama Carlos Monsiváis y que, bueno, lo recordamos ahí, le pusimos unos taquitos de estos de canasta que le gustaban a Carlos, una agua de limón que él disfrutaba mucho, su fruta,
y bueno, ahí le dedicamos a Carlos Monsiváis. Y cuando un escritor muere, siempre hemos promocionado que hay que recordarlo leyendo su obra. ¿A ti te gusta leer? Sí, me gusta leer e investigar. Eso está muy bien. Entonces yo te recomiendo que busques un libro de Carlos Monsiváis que se llama Los Rituales del Caos, en donde habla, es una crónica larga de nuestro México, de lo que padece nuestro México día a día, que es un libro muy interesante para que la gente lo lea en México. Ah, pues qué buena recomendación para todos, no nada más para mí. Hay que conocer más de cómo vive nuestro México y las cosas que hemos ido dejando de lado. Fíjate que esa iniciativa que dijiste de la UNESCO, yo creo que ha funcionado muy bien, porque ahora en las escuelas nos piden que llevemos cosas para hacer un altar, como lo festejamos los mexicanos. Así es, eso fue un muy buen detalle de la UNESCO, de hacer esta declaratoria como patrimonio de la humanidad, esta fiesta de los mexicanos, esta fiesta del Día de los Muertos. Y que nos hace que nos preocupemos por conservarla, ¿verdad? Así es, y creo que también un buen mensaje sería esto, ¿no? El formar individuos, el formar una sociedad mejor, y que pues venere a nuestros muertos, ¿no? Que vean que estamos dejando una sociedad mejor organizada. Oye, y para aquellos que les gusta el Halloween, pues que se disfracen un día, pero que no dejen de hacer los altares y todas esas rituales que hacemos en Día de Muertos. Así es, pues eso pues tiene que ver más que nada con el idioma, y pues también es algo que es una fiesta que se disfruta, pero que no la combinen con nuestra bonita fiesta del Día de Muertos, con nuestras ofrendas. Que se diviertan un rato, pero que sigan haciendo los altares y las ofrendas a la mexicana. Exactamente, creo que eso no lo debemos de perder. Como México tenemos muchas tradiciones, muchas cosas rescatables como país, y esta fiesta creo que representa mucho de lo que somos como mexicanos, esta convivencia, el estar tranquilos, el estar en paz en estos días de guardar. Creo que esto hay que recomendarlo a todos tus amiguitos. Sí, claro. Sabes que a algunos no les gusta y sí prefieren los disfraces, pero sí también es bonito cuando participas haciendo el altar, como que, ¿cómo te diré? Como que lo sientes más. Sí, lo disfrutas, ¿no? Porque es una forma de compartir, de organizar, de no estar discutiendo, de no estar peleando. Y creo que eso es muy importante y es muy valioso en nuestra actualidad. Oye, Juan, pues muchas gracias por tus recomendaciones. ¿Alguna red social donde te puedan contactar? Porque, pues, compartes libros muy padres. ¿Alguna que, perdón, no te escuché? ¿Una red social donde te puedan contactar? Bueno, ahí yo me pueden encontrar en Twitter, @becerra_h, ahí estoy en Twitter, ahí estoy muy pendiente, y en también. Perdón, es que se escuchó tu teléfono. ¿Twitter? ¿Verdad? Esta locura de los teléfonos. Sí. Oye, Twitter e Instagram, ¿verdad? ¿Dijiste? En Twitter, Becerra_h. Ok. Y en Instagram estoy ahí como Juan Becerra. Y si alguien te contacta, le puedes compartir libros. Sí, claro, lecturas. Creo que es algo importante que es importante en nuestro país. Nosotros siempre estamos muy pendientes de la literatura. Sí, dijiste libros muy interesantes, pero sobre todo el hecho de que compartamos información que ayude a que aprendamos más, eso es bien importante. Así es, tener información que sea fehaciente para que podamos mejorar muchas cosas de nuestro entorno. Eso es muy loable. Oye, pues ¿qué crees? Que ya estamos llegando al final del programa. No me digas, Sí. no ha pasado casi nada. No, fue bien rápido, ¿verdad? Sí, es muy rápido, la radio es muy efímera, me gusta mucho, pero es muy efímera y el tiempo se va volando. Pero creo que nos la hemos pasado muy bien. Yo ya no dejo hablar luego a Rose, pero hoy sí la voy a dejar hablar para que se despida de ti. Bueno, cuida mucho a Rosalía, por favor. Muchas gracias, Juan. Hasta luego, un beso. Bye. Bye. Pues ya estamos aquí al final del programa. Juan, muchas gracias por compartirnos este Día de Muertos, lo que significa y cómo vivimos en México el Día de Muertos. Te agradezco mucho la participación y el habernos Muchas gracias acompañado. por la invitación y
pues aquí estamos. Sí, a tus órdenes. muchas gracias, eres muy amable y estamos en contacto aquí. Esto fue Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención en Foro Café Radio. Recuerden vernos por Facebook, Twitter, Instagram, Miss Clown y YouTube. Juan, fue un placer. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.